En la segunda parte vamos a hablar sobre el tema de justicia transicional. Y para que la idea es que sea un conversatorio, igual va a estar exponiendo sus puntos de vista primero y ya luego pasaremos a hacer las preguntas para que haya una mayor interacción. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por venir. Para quienes no estuvieron en la fase de la mañana, lo que hicimos fue como un recuento de cómo habíamos llegado a este proceso de paz, cómo ha sido todo el proceso de construcción de este acuerdo y unos contenidos como generales sobre cada uno de los puntos del acuerdo. No quiero repetir, en particular para quienes además nos van a poder seguir por internet, diría simplemente que pues este es un acuerdo que realmente no solamente busca terminar el conflicto armado, sino poder construir paz de largo plazo. Y por eso la lógica no es simplemente silenciamiento de los fusiles o simplemente un proceso de dejación de armas, sino que se trata de transformar las realidades en esas zonas del país más afectadas por el conflicto armado para que no vuelva a surgir conflictos armados en esas zonas, para que no se repita la violencia. Por eso hacemos énfasis en el acuerdo en cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, por eso abrir espacios de participación democrática no violenta para romper el vínculo entre política y armas, por eso garantías de seguridad de largo plazo en las zonas en donde dejen de operar las guerrillas para que el Estado llegue no solamente con política pública y provisión de servicios, sino también con garantías de seguridad en esas zonas. Por eso una política fuerte de lucha contra el narcotráfico que quede y una política de sustitución de cultivos. Por eso satisfacer los derechos de las víctimas, por eso no simplemente pasar la página, sino darnos a la tarea de responder a las demandas de las víctimas para que no resurjan ciclos de violencia, y por eso además pues un proceso refrendado popularmente, que es lo que queda contenido en el último punto de la agenda, de tal forma que haya un proceso de legitimación popular, de implementación de todo lo acordado. Lo que quisiera entonces hacer en esta segunda parte es quizás echar un poco más para atrás el título de la conferencia sobre el marco jurídico para la paz y contarles un poco el trayecto dentro de ese proceso de revisión jurídica que inicia en el año 2010 con el inicio del gobierno del presidente Santos, y un poco eso cómo queda finalmente plasmado en el acuerdo del punto 5 sobre víctimas y justicia transicional. Yo empecé a trabajar en Presidencia de la República en octubre de 2010 y al primer mes, una de las primeras cosas que pasó es que el presidente nos llamó a un grupo de abogados que trabajamos dentro de, en ese momento, la Oficina del Alto Asesor de Seguridad Nacional, que estaba encargado de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, el hoy Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, para que empezáramos a buscar alternativas jurídicas. Desde entonces el presidente, ustedes se acordarán, cuando da su discurso inaugural el 7 de agosto, dice: yo tengo la llave de la paz, no se ha votado en el mar y yo quiero que podamos abrir un proceso. Y en ese contexto él nos pide que analicemos qué instrumentos jurídicos podrían existir, qué rutas jurídicas, si él llegaba a poder lograr iniciar un proceso de paz en los términos de él, qué era lo que era viable jurídicamente ofrecer y cuáles eran sus límites de hasta dónde podían llegar. Entonces arrancó todo un proceso de revisión jurídica muy intenso. Fue básicamente un proceso de unos 6 meses entre noviembre de 2010 y mediados de 2011 de revisar todos los estándares jurídicos nacionales e internacionales aplicables a un conflicto armado. Y encontramos varias cosas. La primera y quizás más sorprendente es que nuestros estándares nacionales estaban por encima de los internacionales. Cuando uno mira los estándares internacionales para la terminación de conflictos armados, como lo decíamos en la mañana, pues hay disposiciones muy claras de derecho internacional humanitario que establecen que a la terminación de las hostilidades se debe otorgar la amnistía más amplia posible, por supuesto prohibiendo la aplicación de amnistías a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero ustedes recordarán, quizás para quienes no son abogados, este es un tema más técnico, pero no por ello menos relevante políticamente, ustedes se acordarán que con la desmovilización paramilitar, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia empezaron a hacer énfasis en que era necesario perseguir penalmente a todo el mundo. ¿Se acuerdan que en su momento de la desmovilización a los paramilitares se les promete un indulto? Se incluye dentro de la Ley de Justicia y Paz como uno de los últimos artículos la aplicación de un delito político de paramilitarismo, de sedición a los paramilitares. La Corte Constitucional tumba por vicios de procedimiento ese artículo, se sigue aplicando por un fenómeno jurídico que es
favorabilidad, como existió en el tiempo y era más favorable, se les tiene que aplicar, y sin embargo la Corte Suprema de Justicia llega a la conclusión en el 2007 de que los paramilitares en ningún caso podían ser delincuentes políticos, porque sus fines, dicen ellos, no eran altruistas, sus fines eran netamente criminales y por lo tanto no podían ser delincuentes políticos. Entonces se cae la aplicación de sedición, lo que implicaba perseguir penalmente a todo el mundo, ya no solamente a quienes tenían los delitos más graves, que eran quienes iban a Justicia y Paz, sino perseguir penalmente a todo el mundo. Luego el gobierno del presidente Uribe tramita una ley de principio de oportunidad para buscar, el principio de oportunidad, para quienes no saben, es una herramienta que existe en la legislación colombiana para renunciar a la persecución penal de algunas personas, en principio como delitos menos graves. Y la idea, que yo creo que era una idea razonable, era apliquemos el principio de oportunidad a los paramilitares rasos. Todos los que no deben ir como comandantes a Justicia y Paz, apliquemos la renuncia a la persecución penal, el principio de oportunidad. Y sin embargo la Corte Constitucional, ya además en un momento de mucha tensión entre la presidencia y la Corte, recordemos las escuchas ilegales a la Corte Suprema, es decir, una cantidad de elementos y factores políticos que estaban alrededor, la Corte Constitucional tumba el principio de oportunidad y en ese momento 19.000 paramilitares se quedan en lo que se llamó públicamente como el limbo jurídico. No había solución jurídica, no teníamos qué hacer con esas 19.000 personas, había que perseguirlas penalmente una a una y caso a caso. Recuerden que el Tribunal Internacional de estos tipos de procesos transicionales que más gente ha perseguido, que es el de Yugoslavia, juzgó 144 personas. Y eso para que nos demos una idea como de la magnitud colombiana. Nosotros queríamos perseguir penalmente a los 19.000 paramilitares uno a uno, caso a caso. Entonces teníamos una jurisprudencia diciéndonos, ¿no? Caso a caso, uno a uno, la Corte Constitucional diciendo incluso frente al principio de oportunidad, hay que perseguirlos a todos. Entonces cuando hacemos esta revisión nos encontramos con esto, es decir, unos estándares nacionales muy por encima de lo que internacionalmente no solo es práctica, sino es obligado, porque frente a todos estos delitos, personas que habían cometido delitos menos graves, pues internacionalmente procedería una amnistía. Frente a las guerrillas, un panorama no menos grave. La Corte Constitucional, por distintas razones, desde los 90 y a pesar de salvamentos de voto muy inteligentes y muy buenos del doctor Carlos Gaviria diciendo cuidado que están eliminando el delito político, la Corte Constitucional llega a la conclusión de que incluso una muerte en combate, pues que es típicamente una conducta lícita en el VIH, en el derecho internacional humanitario, no sería amnistiable, que ni siquiera esa conducta sería amnistiable, lo que genera una disminución radical del delito político, es decir, ya no solamente en el caso de paramilitares nos tocaba perseguirlos a todos, sino en el caso de que la guerrilla había que perseguir penalmente a todo el mundo. Eso empieza a generar una situación que se evidencia en los procesos de justicia y paz, que fue, digamos, esta idea de que pretender perseguirlo penalmente todo no generaba mayor justicia, sino que generaba impunidad de facto. No sé si ustedes recuerdan, pero la primera sentencia de Justicia y Paz, que es la sentencia contra alias El Loro, es una sentencia en la cual se juzga a un mando medio. Alias El Loro es una persona poco conocida, nombre mucho menos relevante que Mancuso o que los Castaño, en fin, por un delito de falsedad documental. Y toda la discusión entre la Corte Suprema y el Tribunal de Justicia y Paz es si estaba bien probada o no la falsedad documental, pues que es un absurdo de cara a la magnitud y la violencia del fenómeno paramilitar. Es decir, desde un punto de vista de justicia simbólica, lo que uno esperaría la terminación, ¿no?, de un conflicto armado que pueda simbólicamente decir se hizo justicia por los grandes fenómenos paramilitares como las masacres, como las muertes de sindicalistas, como los atentados contra poblaciones por considerar que eran auxiliadas de la guerrilla simplemente porque era un sitio donde la guerrilla había pasado. Es decir, todo o la connivencia entre fuerza pública y paramilitarismo, nada de esos fenómenos ilustrados simbólicamente, que en última pues es una finalidad trascendental de la justicia en estos contextos transicionales, sino en un hecho a hecho, caso a caso, que empieza a resultar en que la gente dice eso tampoco está sirviendo. A mí hay que ver sirven 19.000 expedientes abiertos si la sentencia es por falsedad documental y en contra de un mando medio. Entonces este es el contexto que empezamos a encontrar a nivel nacional y a nivel internacional un creciente consenso dadas las experiencias de tribunales internacionales, insisto, como Yugoslavia, pero también como Ruanda, más recientemente Timor Oriental, Sierra Leona, diciendo cuidado, usted tiene que concentrarse desde un inicio en lo más grave y representativo y en quienes tuvieron mayor responsabilidad. Incluso los documentos de política pública de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
ellos mismos para la persecución penal de la Corte Penal Internacional, diciendo nosotros vamos a concentrarnos en quienes tuvieron las responsabilidades en los escalones más altos de la responsabilidad, una visión digamos más jerárquica en sus orígenes de la responsabilidad del comandante, pero pues centrada en que había que concentrarse en quienes tuvieron la mayor responsabilidad, que no era posible perseguir penalmente a todo el mundo. Entonces nos encontramos con este contexto, la crisis un poco de justicia y paz, y lo que iniciamos para mediados de 2011 fue el trámite de una reforma constitucional, que fue lo que se conoció públicamente como el marco jurídico para la paz. Es una reforma que incluye 2 artículos nuevos a la Constitución, el artículo 66 transitorio y el artículo 67 transitorio, que es ese capítulo de la Constitución al final que tiene disposiciones transitorias que son propias de nuestra Constitución, que son transitorias pero no se sabe hasta cuándo se aplican, pero que están ahí en lógica excepcional, es decir, que eso no es lo que va a suceder siempre, sino que es excepcional. El marco jurídico para la paz, de hecho, no se ha aplicado porque tenía como prerequisito su desarrollo legislativo y tenía como prerequisito el fin del conflicto armado para su desarrollo. Entonces es justamente en este momento en el cual nos enfrentaremos a discusiones sobre eso, cómo encaja dentro de todo esto que ha sido acordado. ¿Qué quedó plasmado en el marco jurídico? En el primer artículo quedó un concepto muy importante que es una estrategia integral de justicia transicional, tiene que combinar mecanismos judiciales y extrajudiciales. Es decir, no más pensar que nosotros podíamos resolverlo todo con un proceso penal. Lo que nos venía pasando en Justicia y Paz era que no había en paralelo una comisión de la verdad, solo hasta 2011 la creación del Centro de Memoria Histórica, que un poco, digamos, se nutre del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, pero que solo hasta 2011 se vuelve el centro, que no teníamos procesos de reparación administrativa, es decir, se le cargaba todo el proceso penal. El proceso penal ya no solamente tenía la tarea de averiguar, investigar, juzgar y sancionar, sino que encima de todo tenía la tarea de esclarecer los grandes contextos, de reparar a las víctimas. Hay una experiencia que a mí me pareció muy reveladora en uno de los procesos de Justicia y Paz. Las víctimas empiezan a narrar cómo ellos habían sentido, es un caso de don Antonio, habían sentido que las habían metido dentro de un bus y las habían metido bajo tierra. Y eso nunca sucedió. En ese momento empieza la discusión probatoria y los abogados de don Antonio diciendo, pero eso no pasó, prácticamente no hay evidencia, eso nunca sucedió, en fin. Y las víctimas reconocen que no sucedió, pero que lo que querían era describir cómo se habían sentido. Por supuesto, la fiscalía y la juez desestima y dice, pues no hay mérito, ustedes mismos están reconociendo que esto no sucedió, esto no puede darse en este espacio. Un ejemplo de cómo era un espacio donde esas muestras, digamos, mucho más de reencuentro psicológico casi con la vivencia que habían tenido, pues se prohíben, porque es un espacio probatorio, esto es cierto o no es cierto, hay responsabilidad o no hay responsabilidad, que sería un escenario mucho más propio de una comisión de la verdad, donde hay cabida para esta reflexión de qué fue lo que cada uno sintió. Entonces un vacío de eso. Del otro lado, decisiones de los jueces de Justicia y Paz exigiendo unos contextos que son de 100 puntos de lo que se debe probar en términos de la historia del lugar, las relaciones, los antecedentes, es decir, una cantidad de elementos mucho más del contexto antropológico, sociológico, ¿no? Histórico, pues que rebasan la posibilidad de un fiscal de casi que volverse un doctor en historia para poder hacer una elaboración de ese estilo, también tratando de no sobrepasar el esclarecimiento. Y quizás lo más diciente, como siempre en estas cosas los números ayudan, la primera sentencia de reparación de Justicia y Paz, el primer incidente de reparación, que es Mampuján, se lleva más del 50% de los bienes para el 0.4% de las víctimas. Es decir, ahí fue de todas las que estaban en Justicia y Paz. Es decir, la evidencia de que pretender reparar a las víctimas en términos de, digamos, la tasación judicial de daño emergente y lucro cesante, pues era inviable. Lo que iba a generar es que nos íbamos a gastar toda la plata en un grupo minúsculo de víctimas y no podíamos distribuir los recursos equitativamente entre un universo muy amplio de víctimas. Entonces ahí fue evidente que el proceso penal por sí mismo no servía ni para esclarecer ni para reparar y que uno tenía que combinar mecanismos judiciales y extrajudiciales. Yo creo que en eso, esa es una de las cosas que uno puede encontrar, que el marco jurídico para la paz sí permitió el desarrollo del acuerdo. El marco jurídico contempla, y así lo declara la Corte Constitucional, que en Colombia era posible concentrarse en lo más grave y representativo a nivel penal, siempre y cuando tuviéramos también mecanismos extrajudiciales para reparar a las víctimas y para esclarecer lo sucedido. Y eso es lo que termina quedando plasmado en el acuerdo como un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El marco jurídico contemplaba además un elemento que yo creo que es trascendental y que vamos a ver cada día más en la relevancia, que es el cuarto inciso. Se refiere a la condicionalidad, a la idea de que no podía existir ningún tratamiento penal especial sin que estuviera condicionado al esclarecimiento de la verdad, a la reparación y a la no repetición. Y como les contaba en la mañana, quedó efectivamente plasmado dentro del acuerdo, en particular en la introducción del capítulo de víctimas, un párrafo muy importante sobre las relaciones de condicionalidad entre los distintos elementos del sistema integral y cómo la jurisdicción especial para la paz, al momento de otorgar una amnistía, un indulto, la decisión de renuncia a la persecución penal, una sanción de restricción efectiva de la libertad, tiene que verificar que esas personas hayan cumplido las condiciones de ir a la Comisión de la Verdad, si los llamó, de ir a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas a contar donde hay restos de personas desaparecidas, si esta lo llamó, de participar en actos de reparación, tanto a través de la contribución material como a través de contribución con acciones y obras de trabajo. Entonces, yo creo que ese elemento de condicionalidad que quedó en el marco también se ve reflejado en el acuerdo final. Están adicionalmente los mecanismos en sí mismo. El marco jurídico partía de la base de que tenía que crearse una comisión de la verdad. El acuerdo efectivamente la crea. El marco habla de la posibilidad de crear nuevos mecanismos de administración de justicia y efectivamente el acuerdo lo crea, que yo creo que es trascendental. Es cierto que el marco jurídico no habla de una nueva jurisdicción y que se requerirá una reforma constitucional para crear esta nueva jurisdicción especial para la paz, pero el marco jurídico para la paz ya sí conectaba con la necesidad de mecanismos de administración de justicia y por supuesto, como ya lo decía, concentra la responsabilidad penal en máximos responsables, dice el marco jurídico para la paz. Lo que termina quedando en el acuerdo es participación determinante. Habrá una discusión jurisprudencial muy interesante sobre cuál es la diferencia, si alguna, entre quién es un máximo responsable y quién tuvo participación determinante, pero al final la señal es la misma, hay que concentrarse en quienes tuvieron mayor responsabilidad. Y por último, todo un tema de abrir la caja de las posibles penas. Quizás eso no lo mencioné al inicio. Cuando uno hace el estudio y cuando hicimos ese estudio internacional, lo que encontrábamos es que la gran carta posible de discusión era cuáles son las sanciones, porque a nivel internacional existe un deber de sancionar los crímenes internacionales, pero no existe un contenido objetivo de en qué debe consistir esa sanción. De hecho, como lo hablábamos en la mañana, ha habido toda una discusión reciente, en particular en cabeza del vicefiscal Stewart de la Corte Penal Internacional, que ha señalado que es compatible con el Estatuto de Roma imponer a crímenes internacionales sanciones no carcelarias, pero que la posibilidad de que éstas sean no compatibles depende al final del nivel de restricción de la libertad, del régimen de privación de la libertad y de las obligaciones en términos de contribución a la verdad, contribución a la reparación, no repetición que se imponga. Entonces, pues fue evidente desde el inicio, y por eso queda así en el marco jurídico para la paz, que teníamos que abrir la caja a distintas alternativas. El marco jurídico habla de la posibilidad de establecer sanciones extrajudiciales, alternativas, penas reducidas, penas extrajudiciales. Incluso el catálogo que establecía el marco jurídico para la paz era mucho más amplio. Habla incluso de suspender la ejecución de la pena frente a quienes fueran máximos responsables de crímenes internacionales. Y luego el segundo artículo, lo discutíamos en la mañana, tiene que ver con la posibilidad de reintegración política de excombatientes, en particular la posibilidad de que después del cumplimiento de la sanción, las personas que hubiesen sido condenadas, por ejemplo, por crímenes de guerra, pudieran participar en política y no quedaran inhabilitadas de por vida. Esta reforma se lleva a cabo entre 2011 y 2012, son 8 debates en el Congreso, fue realmente un proceso muy participativo con audiencias públicas previas en el Congreso, que luego es llevado a la Corte Constitucional. Las reformas constitucionales se pueden demandar durante el primer año de vigencia, entonces durante la segunda mitad de 2012 y 2013 se dio todo el debate en la Corte Constitucional, con 2 procesos de constitucionalidad, nuevamente con audiencias públicas, cada una de un día entero. Y realmente me parece de los escenarios más interesantes de nuestra democracia, audiencias públicas donde han participado desde el presidente de la República hasta los jefes de la oposición, pasando por todos los órganos de control, las distintas organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, en donde dimos todos estos debates sobre temas fundamentales. Yo creo que la primera sentencia es trascendental. La Corte Constitucional admite
que había que poner a todos los estándares nacionales con los internacionales y poder garantizar que no había que perseguirlo penalmente todo después de un conflicto armado. Que terminado el conflicto armado era posible concentrarnos penalmente en quienes tuvieron la mayor responsabilidad por los crímenes más graves y representativos, y que frente a los demás podíamos aplicar otro tipo de medidas como amnistías, indultos, renuncia a la persecución penal, siempre y cuando fueran condicionadas y se implementaran de la mano de otros elementos extrajudiciales como comisión de la verdad, como reparaciones, entre otros. Y luego la segunda sentencia muy importante de todo el tema de posibilidad de participación en política, en donde la Corte Constitucional dice sí es posible que haya participación política. Internacionalmente no existe ninguna prohibición, de hecho lo que hay internacionalmente son disposiciones de llamar a la participación, lo que está en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en la Convención Americana, son medidas de garantía de la democracia, de ampliación de la democracia, y en donde lo que dice la Corte es el Congreso es soberano para establecer dónde quiere trazar el límite de las inhabilidades, si es que lo quiere trazar, y por lo tanto declarar constitucional, garantizando, eso sí, que va a ser una jurisprudencia muy importante, que hubiera cumplimiento de las sanciones. Es decir, que una persona puede participar en política siempre y cuando antes haya cumplido las sanciones, dice la Corte Constitucional en la segunda sentencia del marco. Que yo creo que nuevamente frente a este tema, el acuerdo, digamos, si uno lee el numeral 36 del acuerdo de la jurisdicción, es compatible, porque lo que dice el acuerdo es que las sanciones que imponga la Jurisdicción Especial para la Paz no generarán inhabilidades. Será necesario, por supuesto, frente al tema de crímenes de lesa humanidad y genocidio, que es un límite que estableció el legislador en el marco jurídico para la paz, hacer una reforma constitucional, ahí sí, al marco jurídico para la paz, para abrir la posibilidad de que, cumplidas las sanciones por crímenes de lesa humanidad y genocidio, pudiesen participar en política, que, como digo, la Corte Constitucional dijo, no es un límite sustantivo, eso no existe en el derecho internacional, el legislador es libre de establecer ese límite donde lo quiera establecer. Yo dejaría hasta ahí entonces este contexto como de cómo llegamos al marco jurídico para la paz, esto cómo queda plasmado y cómo es compatible con lo que queda en el acuerdo 5 de víctimas, para que podamos dar la discusión y oír sus preguntas. Muchísimas gracias. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, todo bienvenido. Bueno, Benita, mientras tanto, a mí me gustaría saber, conocer un poco más a profundidad cómo fue el proceso en La Habana de llegar como a todo este marco jurídico, cómo fue el proceso de negociación, de cómo cedemos en estos puntos, quiénes cedieron en los otros puntos. Muy importante, me permite contarles un poquito el contexto como de dónde empezaron las posiciones, porque por supuesto lo que les estaba contando pues está claro de dónde viene la posición de gobierno, cuál era como la posición antes de la negociación, que fue todo el desarrollo del marco jurídico para la paz. Pero ustedes recordarán, las FARC inicia este proceso pues con mucho miedo al tema y con muchas reservas, cuando entre febrero y agosto de 2012 que se da la fase exploratoria, yo hice parte de una de las primeras reuniones de la fase exploratoria, y cuando por primera vez le dijimos a las FARC que en la agenda teníamos que incluir un punto sobre víctimas, pues las FARC lo que nos dijo es que estábamos locos, que ese tema nunca había salido en el Caguán, que estábamos hablando. Cuando les empezamos a hablar de justicia transicional, nos dijeron esto de dónde salió, nunca nadie había hablado de eso, y por supuesto pues empieza a ser evidente que muchas cosas habían cambiado en el Caguán. Se había ratificado el Estatuto de Roma, teníamos una Corte Constitucional que había venido desarrollando jurisprudencia muy seria sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación. Se había puesto en marcha el proceso de justicia y paz, que había consolidado estos derechos y que la Corte además había enfatizado aún más dentro de su jurisprudencia estos derechos. Teníamos ley de víctimas que había vuelto a nivel legal la obligación de satisfacer los derechos de estas víctimas, y además teníamos obligaciones ahora constitucionales dentro del texto de la Constitución, en el artículo 66, de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Por eso entonces en esa primera fase exploratoria ustedes habrán visto el acuerdo general de agosto de 2012, que el punto de víctimas es muy escueto, dice 5. Víctimas, 2 puntos, resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP, 2 puntos, 5.1, verdad, 5.2, derechos humanos de las víctimas.
punto. Es decir, realmente muy escueto, nosotros nos habíamos imaginado que no, decía verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, y en esa primera fase llegar más allá era imposible. Como gobierno en ese momento, que era parte, pues estábamos tranquilos porque decíamos, dentro de los derechos humanos de las víctimas, para todo el mundo es claro que es verdad, justicia, reparación y no repetición, y hacia allá iremos, pero eso muestra como dónde arranca las FARC. En ese momento que la sola mención a la palabra justicia, pues era aterrador. El proceso realmente hace que ellos vayan transformando su visión radicalmente. En el inicio de todo ese proceso, o sea, entre 2012 y 2014, ellos se declaran como víctimas. Ellos señalan que la rebelión es un derecho, que por lo tanto ellos tenían derecho a todo. Ellos señalan una teoría muy particular, un poco como de la guerra justa, que como yo tenía derecho a hacer la guerra porque yo me rebelé en contra de un régimen injusto, entonces todo lo que haya hecho en desarrollo de la guerra, digamos, es amnistiable. Un poco es como una diferencia entre lo que jurídicamente se llama ius ad bellum y ius in bellum. Justamente jurídicamente no importa cuál fue mi causa para hacer la guerra, el ius ad bellum, yo tengo que cumplir unas reglas en la guerra, el ius in bellum, y esta era una visión de la guerrilla borrando totalmente esa diferencia, porque si yo tenía una justificación para hacer la guerra, no importa, todo se justificaba, el fin justificaba los medios. Una teoría bien loca de la imputación de toda la responsabilidad en el Estado, de que el Estado era la última ratio en imputación y que todo lo que sube, casi como la lógica de la reparación, como el Estado repara a todas las víctimas independientemente de si las causó la guerrilla, que es efectivamente como sucede hoy con el programa administrativo de reparación de víctimas, pero en donde entonces ellos decían que incluso los delitos que cometimos nosotros como guerrilla son imputables al Estado, es decir, ya pues la última posmodernidad casi jurídica. En esa, ellos ahí arrancan en el 2012. Hasta 2014, cuando nosotros llegamos a La Habana a empezar a discutir el punto de víctimas en junio, que realmente para mí fue una sorpresa, pues porque yo los había visto 2 años antes en el arranque de la fase exploratoria, mientras tanto estaba en Bogotá contándoles todo esto que hicimos de marco jurídico para la fase y demás y de preparación. Y cuando llegué nuevamente en junio de 2014 me encontré con unas FARC en que en la primera semana que estuve sacamos un decálogo de principios que fueron los 10 puntos para iniciar la discusión del punto de víctimas, donde ellos reconocen por primera vez que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, donde nos comprometemos a que una frase que acuña la guerrilla que es muy buena, que es que no va a haber un intercambio de impunidades, que aquí no vamos a cubrirnos con la misma cobija, simplemente todo el mundo para la casa, perdón y olvido, que este punto tenía que partir del reconocimiento de responsabilidades, del reconocimiento de las víctimas, en fin. Entonces como que ahí se transforma todo su discurso, pasan de una justificación de todo, y luego quizás el punto de quiebre, como contaba en la mañana, pero quizás para quienes no estuvieron contarles, todo ese segundo semestre de 2014 fue crítico porque ahí oímos a las 60 víctimas que fueron a La Habana. Yo creo que ese fue como ya el punto de no retorno, donde era evidente que no podíamos decirle a las víctimas que no íbamos a responder a sus derechos. Y para junio de 2015, un año después ya conversando sobre víctimas, las FARC acepta la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que combinaba mecanismos judiciales y extrajudiciales. Y para agosto de 2014 acepta la prohibición de amnistía de crímenes internacionales y crímenes y violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto asume la discusión sobre que si esos crímenes no eran amnistiables teníamos que generar un mecanismo para juzgarlos, y se crea pues el Tribunal Especial para la Paz. Entonces eso fue como toda cómo ellos fueron cambiando de posición desde una visión donde todo era amnistiable, todo era cobijable por una amnistía amplia, a una visión donde llegamos a la creación de un tribunal que no podía amnistiar estos crímenes que eran los más graves. Por supuesto fue un proceso muy duro para llegar allá, en donde yo creo que justamente las ventajas que tiene la justicia transicional de ponderar intereses en juego fue fundamental, donde fue fundamental, aquí quizás adelantar algunos de los elementos ya en detalle sobre tu pregunta, fue crítico en cuando nos preguntan internacionalmente esto por qué se pudo hacer, porque nosotros en Colombia nos rasgamos las vestiduras sobre si hay cárcel o no hay cárcel, pero no nos damos cuenta que internacionalmente la gente está maravillada con que hayamos logrado acordar esto, porque es la primera vez en una mesa de conversaciones que 2 partes logran acordar un tribunal que los va a juzgar a sí mismos. En Yugoslavia, en Ruanda, en Sierra Leona, los tribunales han sido creaciones posteriores, es decir, primero se amnistían todo el mundo para casa tan tranquilo y solo después alguien ordena, bien nacional, bien internacional, que eso no se podía amnistiar, que tenía que juzgarse.
pero digamos la salida de la mesa es como no, hagamos pasito todos tranquilos. En cambio aquí es la primera vez en la que una mesa de entrada se dice esto es tan grave que esto no se puede amnistiar. La gente está muy maravillada con eso. Yo lo que siempre les digo, yo creo que eso fue posible por la victimización tan horizontal que existe en Colombia y tan gris. Esto fue posible porque teníamos también que responder a 7.000, entre 6.000 y 7.000 miembros de fuerza pública que están siendo perseguidos penalmente, y frente a quienes también teníamos que resolver la situación jurídica. Es decir, como gobierno también teníamos que no era simplemente una situación de resolver la situación jurídica a unos guerrilleros que tenían que desmovilizarse, sino cómo respondemos también a miembros de nuestra fuerza pública que en cumplimiento del deber cometieron delitos muy serios, que están siendo perseguidos penalmente y que necesitamos de alguna manera garantizar que si esas personas se comprometen a reconocer responsabilidad, se comprometen a esclarecer, a reparar, pues pudieran también tener un tratamiento penal especial. Yo creo que lograr ese acuerdo responde pues a esos distintos intereses en juego. Yo tengo... ¿Hace falta? Sí. Bueno, yo tengo una inquietud. Creo que era la semana pasada en el congreso que hizo las FARC, no sé si fue Iván Márquez el que planteó que ellos hasta el momento se iban a quedar, por decirlo de alguna manera, quietos en primera base hasta que el Estado, el gobierno, no le garantizara la ley de amnistía. Entonces a mí se me puso el pelo de punta y yo dije, ¿cómo este hombre dice esto a estas horas del partido? ¿Qué va a pasar entonces? Eso por un lado. Y tengo una pregunta, porque yo todavía pues, me siento muy nerviosa, he pasado un mes muy nerviosa sin estar metida en esto, con una ansiedad de ese 2 de octubre. Yo sueño que vamos a ser una mayoría, que vamos a votar por el sí. ¿Qué plan tiene el gobierno para que sigamos o se continúe en el proceso de pedagogía que este país tan polarizado está? Porque eso me parece supremamente delicado. Es decir, hemos venido con una vitalidad, cada ciudadano, los que tenemos XY idea frente a lo que debe ser nuestro país y la justicia social. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bien, muy importante. Bueno, sobre lo primero, digamos, compartir que fueron declaraciones supremamente desafortunadas. Creo que le hizo mucho daño al proceso y que generó muchísima desconfianza. En ese sentido, creo que fue un grave error que él hubiera hecho esas declaraciones. Sin embargo, hago algunas precisiones técnicas de por qué creo que hay razones para no estar tan angustiados. Insisto, reconociendo que es muy desagradable que lo haya dicho así. Si ustedes miran el acuerdo del punto 3 del que discutíamos esta mañana sobre dejación de las armas, el cronograma es bien claro. Ayer fue el día D y arrancan a contar 6 meses exactos de qué debe pasar. Entre el día D, es decir, entre ahorita y 3 meses, es decir, el día D más 90, es todo el proceso de tránsito progresivo hacia las zonas veredales. Solo en el día D más 90 están ya todos en las zonas y arranca propiamente el proceso de dejación de armas. De aquí del día D al día D más 90 se están moviendo armamento hacia las zonas, pero no están ya todos en las zonas y todas las armas en los contenedores, que es cuando sí sucede. Entonces, si ustedes dicen, digamos, si hoy es el día D más 1,